Cuando Tauro te humilla sin pretenderlo, la experiencia puede sentirse como una embestida brutal de la vida misma. No es que el toro busque pisotear a nadie con malicia o arrogancia, más bien, su naturaleza inamovible, su sinceridad cortante y su aplastante sentido común pueden dejar a más de uno sintiéndose pequeño, vulnerable o incluso derrotado en una conversación o situación compartida. Tauro no humilla con intención, pero su presencia, su lógica implacable y su seguridad en sí mismo pueden hacer que cualquiera que no esté a su altura se sienta torpe o insuficiente. Este signo, gobernado por Venus, el planeta del placer y la estabilidad, rara vez actúa con la intención de aplastar a alguien. Su carácter firme y su temple inquebrantable no provienen del ego, sino de la certeza con la que se mueve en el mundo. Un Tauro no necesita alardear de sus logros, su sabiduría o su resistencia, simplemente lo demuestra con hechos. Y es ahí donde reside la verdadera humillación para quienes intentan desafiarlo sin estar preparados. Tauro no pelea con palabras, sino con resultados. Su éxito no depende de la validación externa, sino de la sólida construcción de su vida, ladrillo a ladrillo, paso a paso, sin prisa pero sin pausa. Quien se aventura a menospreciar a Tauro o a poner en duda su determinación pronto descubre que ha cometido un grave error. No porque el toro se rebaje a la confrontación verbal o emocional, sino porque, con una sola mirada llena de desaprobación silenciosa, puede hacer que alguien sienta el peso de su propia insignificancia. Es un signo que habla poco pero demuestra mucho. Mientras otros alardean de sus planes y ambiciones, Tauro ya los está ejecutando. Mientras algunos buscan reconocimiento por cada pequeño avance, Tauro sigue trabajando en silencio, avanzando con la certeza de que su éxito será evidente por sí mismo. La humillación más profunda que puede causar Tauro viene de su indiferencia ante la volatilidad emocional de los demás. No cede ante berrinches, no se deja llevar por dramas y no le interesa competir en juegos de egos. Su sentido práctico de la vida le impide perder el tiempo en conflictos innecesarios, y es precisamente esa imperturbabilidad lo que puede hacer que otros se sientan completamente impotentes. Intentar manipular emocionalmente a un Tauro es como tratar de mover una montaña con palabras, simplemente no funciona. Y cuando alguien se da cuenta de que su teatralidad no tiene ningún efecto sobre el toro, la sensación de derrota es abrumadora. Pero tal vez la humillación más devastadora que puede infligir Tauro sin proponérselo ocurre cuando alguien intenta demostrarle que es superior en algo y fracasa estrepitosamente. Tauro es paciente, constante y resistente. Puede no ser el más rápido ni el más brillante en un inicio, pero su tenacidad lo lleva siempre a la cima. Quien lo subestima, pensando que es lento o terco, tarde o temprano se da cuenta de que el toro siempre llega al final con más fuerza y estabilidad que cualquiera. No hay nada más humillante que ver a alguien que parecía indiferente superar todas las expectativas y consolidarse como una fuerza imposible de derribar. Además, Tauro no tiene la necesidad de rebajarse para demostrar su superioridad. No busca aplastar con palabras hirientes ni destruir con ataques directos. Su arma más letal es la realidad misma. Mientras otros viven de ilusiones y promesas, Tauro materializa sus sueños con una solidez que nadie puede cuestionar. Y ese es el golpe más duro para aquellos que lo desafiaron con arrogancia, darse cuenta de que la única respuesta de Tauro fue seguir avanzando mientras ellos se quedaban atrás. No es que Tauro quiera humillar. No es su estilo, no es su intención. Pero su sola presencia, su seguridad, su éxito silencioso y su resistencia inquebrantable pueden hacer que cualquiera que no esté a su nivel se sienta insignificante. No porque el toro lo busque, sino porque la grandeza, cuando se expresa con humildad y sin esfuerzo aparente, se convierte en el espejo más cruel para quienes aún no han encontrado su propio valor. La esencia de Tauro es como la tierra misma, firme, fértil y paciente. No busca conflictos innecesarios ni se enreda en juegos de poder triviales, pero su simple existencia y su manera de ser pueden convertirse en una lección de humildad para quienes no comprenden la profundidad de su fuerza. Tauro humilla sin pretenderlo porque encarna principios que muchos desean alcanzar, pero pocos pueden sostener: estabilidad, perseverancia y una conexión inquebrantable con la realidad. Uno de los aspectos más impresionantes de Tauro es su independencia emocional. Mientras otros pueden necesitar constantes validaciones, atención o apoyo externo para reafirmar su valía, Tauro se basta a sí mismo. No depende de halagos, ni se deja desestabilizar por críticas infundadas. Su autoestima proviene de su capacidad para construir, para sostener, para demostrar con hechos quién es y qué merece. Esto, sin duda, puede resultar doloroso para quienes dependen de la aprobación ajena para sentirse valiosos.
La indiferencia de Tauro ante el juicio externo puede ser devastadora para aquellos que viven de la opinión de los demás. El sentido del tiempo de Tauro es otro factor que, sin intención, puede resultar humillante. En un mundo donde muchos buscan gratificación instantánea, donde las personas se apresuran a obtener resultados sin el esfuerzo correspondiente, Tauro avanza con una paciencia inquebrantable. No se deja llevar por la ansiedad de lo inmediato ni se desespera por lo que aún no llega. Su ritmo puede parecer lento para algunos, pero es un ritmo seguro, metódico y constante. Y cuando finalmente llega a la meta, quienes lo subestimaron descubren que no solo ha llegado, sino que lo ha hecho con una solidez que ellos jamás imaginaron. Mientras otros corren en todas direcciones buscando caminos más cortos, Tauro avanza con pasos firmes por el sendero que él mismo ha construido. La seguridad material de Tauro es otro de sus grandes pilares, y sin quererlo, puede hacer que los demás se sientan inestables o incluso incompetentes en comparación. No es que Tauro busque la ostentación, pero su conexión con la riqueza y la estabilidad es innata. Sabe administrar, sabe invertir, sabe construir un refugio seguro para sí mismo y para quienes ama. Mientras otros gastan sin medida o viven en la incertidumbre financiera, Tauro mantiene un equilibrio que le permite disfrutar sin preocupaciones. Esto puede generar una sensación de inferioridad en aquellos que no han logrado dominar sus propios recursos, porque la solidez de Tauro deja en evidencia la fragilidad de quienes viven al filo de la incertidumbre. En el ámbito de las relaciones personales, la lealtad y la firmeza de Tauro pueden convertirse en una comparación dolorosa para quienes son volubles o inconsistentes. No es alguien que prometa en vano, ni que juegue con las emociones de los demás. Su amor, su amistad y su compromiso son auténticos y duraderos. En un mundo donde muchas relaciones son efímeras y superficiales, Tauro destaca como un pilar de estabilidad. Para aquellos que han fallado en la constancia, que han sido inestables en sus afectos o que han traicionado la confianza de alguien, la simple presencia de un Tauro fiel y confiable puede hacerles sentir el peso de sus propias carencias. El desprecio silencioso de Tauro es quizá una de las formas más duras de humillación involuntaria. Cuando alguien intenta provocarlo o busca arrastrarlo a una confrontación sin sentido, la respuesta de Tauro suele ser una mezcla de indiferencia y dignidad. No necesita gritar, insultar ni rebajarse. Simplemente se mantiene en su lugar, observando con la calma de quien sabe que el tiempo pondrá a cada quien en su sitio. Este tipo de reacción puede desarmar a cualquiera, porque deja en claro que el conflicto es irrelevante para él. Mientras otros se desgastan en discusiones sin sentido, Tauro se enfoca en lo que realmente importa. Y ese desapego emocional, esa seguridad de que no necesita demostrar nada, es una lección brutal para quienes buscan atención desesperadamente. La forma en que Tauro enfrenta la adversidad también puede ser una fuente de humillación para quienes se sienten incapaces de resistir los embates de la vida. No es un signo que se deje vencer fácilmente. Puede ser golpeado por las circunstancias, puede enfrentar desafíos que harían tambalear a cualquiera, pero rara vez se quiebra. Su fortaleza no reside en la agresividad ni en la impulsividad, sino en su capacidad para resistir, para aguantar, para reconstruirse con una paciencia casi inhumana. En momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse, Tauro se mantiene firme, demostrando que la verdadera fuerza no está en la reacción explosiva, sino en la capacidad de mantenerse en pie cuando el mundo se derrumba. La presencia de Tauro, incluso en la más absoluta calma, puede ser un recordatorio doloroso para aquellos que no han logrado encontrar su propio centro. Su capacidad para disfrutar de los placeres simples de la vida, para construir con paciencia, para permanecer inmutable ante la tormenta, es un reflejo de lo que muchos desearían alcanzar, pero pocos logran sostener. No busca hacer sentir menos a nadie, pero su sola existencia deja en evidencia la fragilidad de aquellos que aún no han encontrado su propia fortaleza. Tauro es un signo que no necesita demostrar su poder para que los demás lo sientan. Su mera presencia impone, no porque sea ostentoso o agresivo, sino porque transmite una seguridad que rara vez se tambalea. Hay algo en su manera de moverse, de hablar y de actuar que emana una autoridad natural. No busca llamar la atención ni imponerse, pero la energía que lo rodea tiene un peso que se hace notar. Esta confianza en sí mismo, construida sobre la base de la experiencia y la realidad tangible, puede hacer que aquellos que dudan de su propio camino se sientan inseguros a su lado. El lenguaje corporal de Tauro es otro elemento que puede resultar abrumador sin que él siquiera lo note. No es de los que se mueven con nerviosismo ni de los que gesticulan en exceso. Sus movimientos son firmes, medidos, llenos de una tranquilidad que transmite control.
su forma de mirar, de asentir o incluso de guardar silencio puede hacer que quien está enfrente sienta la necesidad de justificar sus palabras o sus acciones, como si Tauro fuera un juez silencioso que no necesita decir nada para hacer que los demás reflexionen sobre sus propios errores o inconsistencias. El silencio de Tauro es una de sus armas más poderosas, aunque él no lo utilice con la intención de hacer daño. En un mundo donde la gente busca constantemente aprobación y reacción, Tauro no se siente obligado a llenar los vacíos con palabras innecesarias. No responde a provocaciones infantiles, no se deja arrastrar por debates inútiles, no ofrece explicaciones a quienes no las merecen. Su silencio puede sentirse como un muro infranqueable, como una barrera que separa a quienes aún están atrapados en la necesidad de ser validados de aquellos que ya han encontrado su propio valor interno. Para alguien que espera una reacción, una disculpa o incluso un enfrentamiento, la falta de respuesta de Tauro puede ser una humillación que resuena mucho más que cualquier palabra hiriente. Otro aspecto que puede hacer que Tauro humille sin quererlo es su pragmatismo extremo. No se deja llevar por ilusiones, no se aferra a ideas sin fundamento y no se enreda en sueños imposibles. Mientras algunos viven atrapados en fantasías, Tauro actúa. Para quienes han construido castillos en el aire y han basado su vida en suposiciones o esperanzas poco realistas, ver a Tauro concretar sus objetivos con pasos sólidos puede ser un golpe devastador. No es que quiera menospreciar los sueños de los demás, pero su sola existencia demuestra la diferencia entre la planificación real y la simple ilusión. Su relación con la materia y el mundo tangible también puede convertirse en una fuente de humillación involuntaria. Tauro no es un signo que vive de apariencias, pero sabe lo que vale. Le gusta rodearse de calidad, de belleza, de estabilidad. Su hogar suele ser un reflejo de su esencia, acogedor, funcional, con objetos elegidos cuidadosamente y una sensación de abundancia que se respira en cada rincón. No es extravagante, pero tiene buen gusto. Y cuando alguien con una mentalidad frívola, que basa su identidad en el estatus sin una verdadera base, entra en el mundo de Tauro, puede sentirse incómodo al darse cuenta de que la verdadera riqueza no se ostenta, se vive. Tauro también puede humillar sin pretenderlo en el terreno de la paciencia y la autodisciplina. En una sociedad que promueve la inmediatez, donde muchos buscan recompensas rápidas sin esfuerzo real, la capacidad de Tauro para trabajar con constancia hasta alcanzar su objetivo es un recordatorio incómodo de que el éxito verdadero no llega de la noche a la mañana. Para quienes han tomado atajos o han buscado resultados sin haber pagado el precio del esfuerzo, ver a Tauro cosechar lo que ha sembrado con tanto trabajo puede ser una lección dura de aprender. Su resistencia emocional es otra característica que puede hacer que los demás se sientan débiles en comparación. No es que Tauro no sienta, no es que no tenga emociones intensas, pero no se deja consumir por ellas. Cuando enfrenta problemas, no se hunde en la desesperación ni se deja llevar por impulsos autodestructivos. Afronta la vida con una determinación que muchos quisieran poseer. Para alguien que se deja arrastrar por sus propias debilidades emocionales, estar cerca de Tauro puede ser una experiencia frustrante, porque su estabilidad pone en evidencia la falta de control de los demás sobre sí mismos. Incluso su manera de amar puede convertirse en una lección para quienes no saben lo que es la entrega genuina. Tauro no juega con los sentimientos de nadie, ni se deja atrapar en relaciones que no le aportan nada. Su amor es sólido, protector, profundo. No es de los que se desviven en palabras románticas vacías, pero cuando ama, lo demuestra con hechos. Y en un mundo donde muchas relaciones son superficiales y efímeras, su capacidad para construir vínculos sólidos puede hacer que aquellos que han vivido de amores pasajeros se enfrenten a la verdad de su propia inestabilidad. Finalmente, Tauro humilla sin pretenderlo porque es la encarnación de la permanencia en un mundo que cambia constantemente. Su esencia es la de alguien que construye algo que durará, que deja una huella imborrable. En un mundo donde muchas personas saltan de una cosa a otra sin encontrar un propósito real, Tauro se mantiene firme, fiel a sí mismo, a sus valores y a sus metas. Su sola existencia es un recordatorio de que la grandeza no está en la velocidad ni en la apariencia, sino en la constancia y en la verdad de lo que uno es. Tauro posee una fuerza invisible, una energía que no necesita imponerse pero que se siente de manera implacable. No es el tipo de persona que busca destacar con discursos altisonantes ni con desplantes de ego, pero su sola presencia ejerce una influencia que puede dejar a los demás sintiéndose inseguros o incluso cuestionándose a sí mismos. No hay en él una intención de humillar, pero su estabilidad, su pragmatismo y su control absoluto sobre su propia vida pueden convertirse en un espejo incómodo para aquellos que viven en la incertidumbre.
Uno de los aspectos menos explorados de esta humillación involuntaria es su capacidad para mantenerse inamovible ante la manipulación emocional. En una sociedad donde muchos han aprendido a obtener lo que quieren a través del chantaje sentimental, del drama o de la victimización, Tauro se mantiene firme, sin ceder ante llantos fingidos o argumentos impulsados por la emoción momentánea. No es que carezca de empatía, pero no permitirá que sus decisiones se vean afectadas por factores irracionales. Para quienes están acostumbrados a conseguir lo que quieren a través del desgaste emocional, enfrentarse a la resistencia de Tauro puede ser un golpe demoledor. La forma en que Tauro maneja la traición o la decepción es otra faceta que puede hacer que los demás se sientan insignificantes en su presencia. No es un signo que explote en arranques de ira o que busque venganza de manera impulsiva. Su reacción es mucho más devastadora, el absoluto y frío desapego. Si alguien ha roto su confianza, simplemente lo aparta de su vida sin dramas ni explicaciones innecesarias. No necesita hacer una escena, no necesita lanzar acusaciones. Su desprecio silencioso es mucho más efectivo y deja una marca mucho más profunda en quienes lo han lastimado. Saber que has sido eliminado del mundo de Tauro, que ya no ocupas ni un pensamiento en su mente, es un tipo de humillación que pesa más que cualquier insulto o confrontación directa. Otro punto que rara vez se menciona es la impresionante capacidad de Tauro para mantenerse firme en sus principios sin importar las circunstancias. En un mundo donde muchos cambian de opinión dependiendo de la presión social o de las tendencias del momento, Tauro se mantiene fiel a lo que cree. No se deja llevar por modas pasajeras, no modifica sus valores para encajar. Esta coherencia interna puede hacer que quienes son inconstantes o influenciables se sientan expuestos ante su presencia. No porque Tauro los critique o los enfrente, sino porque su sola existencia demuestra que hay personas que realmente saben quiénes son y que representan, mientras otros aún están buscando su identidad. La forma en que Tauro disfruta de la vida sin sentir la necesidad de justificarlo ante nadie también puede ser una fuente de humillación involuntaria. No es alguien que se prive de placeres por culpa o por miedo al que dirán. Si quiere disfrutar de una buena comida, lo hace. Si quiere tomarse un descanso, lo toma. Si desea invertir en algo de calidad, lo hace sin dudarlo. No vive para aparentar ni para complacer a los demás, y esto puede ser un golpe para quienes han pasado su vida limitándose por temor al juicio ajeno. La libertad con la que Tauro vive sus placeres sin culpa alguna puede hacer que quienes se reprimen sientan envidia, frustración o incluso un cierto resentimiento que no pueden explicar. La manera en que maneja sus logros y su éxito es otro aspecto que puede resultar humillante sin que él lo pretenda. No es alguien que busque validación constante ni que haga alarde de lo que ha conseguido. Simplemente sigue avanzando, construyendo, consolidando su vida con pasos firmes. Para quienes han basado su autoestima en la necesidad de reconocimiento externo, el hecho de que Tauro no dependa de los aplausos de nadie puede ser una revelación incómoda. No necesita demostrarle a nadie que es exitoso, porque su éxito es evidente por sí mismo. Mientras otros buscan desesperadamente que el mundo valide sus logros, Tauro simplemente los vive. El hecho de que Tauro no se precipite a dar su confianza o su amistad con facilidad también puede hacer que algunas personas se sientan rechazadas o poco importantes. No es alguien que se entregue rápidamente ni que abra su círculo íntimo a cualquiera. Su afecto es sólido y real, pero también es selectivo. Para aquellos que están acostumbrados a ser el centro de atención o a ser aceptados sin esfuerzo, la resistencia de Tauro a dejarse impresionar puede sentirse como un golpe al ego. No basta con palabras bonitas o con gestos superficiales para ganarse su respeto, se requiere constancia, lealtad y autenticidad. Incluso en su capacidad de recuperación se esconde una lección dolorosa para quienes no han aprendido a sobreponerse a los golpes de la vida. Tauro puede ser herido, puede atravesar dificultades, pero rara vez se deja vencer. Su conexión con la Tierra le otorga una resistencia casi sobrehumana. Puede tardar en sanar, puede necesitar tiempo para procesar el dolor, pero cuando se levanta, lo hace con una determinación inquebrantable. Para quienes se ahogan en la autocompasión o que encuentran excusas para no seguir adelante, ver la fuerza de Tauro en acción puede ser una bofetada de realidad. Su mensaje es claro: puedes elegir entre lamentarte o reconstruirte, pero Tauro siempre optará por lo segundo. Hay algo en la esencia de Tauro que deja huella en quienes lo rodean. No necesita imponerse, no necesita probar nada, porque su existencia misma es prueba suficiente de su fortaleza. Y es precisamente esta autenticidad, esta capacidad de ser sin esfuerzo, lo que puede hacer que otros se sientan pequeños a su lado.
No porque Tauro los minimice, sino porque su sola presencia deja en evidencia las inseguridades, las debilidades y las carencias de quienes aún no han encontrado su propio poder. Tauro es una fuerza de la naturaleza que no se apresura ni se deja llevar por la histeria colectiva. Su calma inquebrantable puede ser desconcertante para quienes viven atrapados en la ansiedad y la reactividad. Mientras otros pierden el control y se desesperan ante la incertidumbre, Tauro respira, piensa y actúa con la tranquilidad de quien sabe que todo en la vida tiene su tiempo. Esta capacidad para mantenerse sereno en medio del caos puede ser interpretada como insensibilidad o incluso como una falta de interés, cuando en realidad es una manifestación de su fortaleza interna. Para aquellos que dependen de la validación emocional o que buscan constantemente respuestas inmediatas, la impasibilidad de Tauro puede sentirse como una humillación silenciosa, una prueba de que hay quienes han aprendido a controlar sus impulsos mientras ellos siguen siendo esclavos de sus emociones. El dominio sobre su propio cuerpo es otra característica que puede hacer que los demás se sientan incómodos a su lado sin que él lo pretenda. Tauro entiende la importancia del bienestar físico y disfruta cuidarse, no por una necesidad superficial de encajar en estándares, sino porque comprende que su cuerpo es su templo. Se permite los placeres de la vida, pero también sabe cuándo debe poner límites. Mientras algunos oscilan entre los extremos del exceso y la restricción, Tauro encuentra un equilibrio natural. No se atormenta por la culpa después de un festín, ni se priva de aquello que disfruta en nombre de un ideal inalcanzable. Para quienes han vivido en guerra con su propio cuerpo, la relación sana y estable que Tauro tiene consigo mismo puede sentirse como un recordatorio de lo lejos que aún están de encontrar su propia armonía. La solidez de sus valores y su sentido de la ética es otra faceta que puede convertirse en un espejo incómodo para los demás. No es que Tauro se considere moralmente superior ni que imponga su visión a los demás, pero su forma de vivir refleja una coherencia difícil de ignorar. Si cree en algo, lo sostiene con hechos, no con discursos vacíos. No es alguien que se doblegue ante la presión social ni que adapte sus principios para encajar en una situación conveniente. Esta consistencia puede hacer que quienes son inconstantes o que han traicionado sus propios ideales se sientan expuestos en su presencia. No porque Tauro los señale o los critique abiertamente, sino porque su ejemplo deja en evidencia la falta de carácter de quienes no han aprendido a mantenerse fieles a sí mismos. El manejo de su tiempo y energía es otra característica que puede resultar difícil de entender para quienes no han desarrollado la disciplina necesaria para alcanzar sus objetivos. Tauro no desperdicia su esfuerzo en lo que no vale la pena. Sabe cuándo es momento de trabajar con intensidad y cuándo es momento de descansar. No se deja atrapar por la mentalidad de la productividad tóxica que impulsa a muchos a sobrecargarse de tareas sin sentido. Al mismo tiempo, tampoco cae en la trampa de la procrastinación eterna. Su enfoque es simple: lo que necesita hacerse, se hace, sin dramatismos ni excusas. Para quienes han vivido postergando sus responsabilidades o buscando atajos para evitar el esfuerzo, la capacidad de Tauro para avanzar de manera consistente puede sentirse como una lección incómoda sobre su propia falta de compromiso. Su instinto para las relaciones humanas es otro aspecto que puede humillar sin que él lo pretenda. Tauro no se deja engañar fácilmente. Puede ser paciente y dar oportunidades, pero rara vez cae en manipulaciones. Sabe leer a las personas con una claridad que resulta desconcertante. Puede percibir las intenciones ocultas detrás de las palabras, detectar las incoherencias en las historias y notar los pequeños detalles que delatan la verdadera naturaleza de alguien. Esto significa que es difícil impresionarlo con promesas vacías o con gestos calculados. Para quienes han construido su identidad en la manipulación o en la habilidad de engañar a los demás, encontrarse con Tauro puede ser una experiencia incómoda, porque nada de lo que intenten funcionará como lo ha hecho con otros. Su sola presencia los obliga a enfrentarse a la realidad de que no pueden controlar a todos, y esa es una verdad difícil de aceptar para quienes han vivido jugando con las emociones ajenas. El poder de su intuición, aunque menos mencionado, es otra razón por la que Tauro puede hacer que los demás se sientan vulnerables sin siquiera intentarlo. No es un signo que actúe impulsivamente ni que tome decisiones sin considerar todos los factores, pero tiene una conexión profunda con su instinto. Puede que no siempre pueda explicar por qué siente lo que siente, pero rara vez se equivoca. Si algo no le vibra bien, simplemente lo evita. Esta seguridad en su propia percepción puede ser frustrante para quienes necesitan justificar todo con lógica o para quienes intentan esconder su verdadera naturaleza detrás de palabras bien ensayadas. La certeza con la que Tauro confía en su intuición es una bofetada para quienes han aprendido a manipular a través de la duda y la confusión.
El arte de su resistencia también es algo que puede descolocar a quienes esperan verlo quebrarse. Tauro puede ser herido, traicionado o decepcionado, pero su caída nunca es definitiva. Puede que se tome su tiempo para sanar, pero cuando se recupera, lo hace con una fuerza renovada. No necesita hacer grandes declaraciones sobre su regreso ni demostrar con palabras que ha superado una dificultad. Simplemente sigue adelante, más fuerte y más sabio. Para aquellos que han basado su sentido de superioridad en la idea de que pueden destruir a alguien, ver a Tauro levantarse una y otra vez sin perder su esencia puede ser un golpe devastador. Su mensaje es claro: nada ni nadie tiene el poder de derribarlo de forma permanente. Incluso su manera de poner fin a las relaciones puede ser una forma de humillación silenciosa. Cuando Tauro decide que alguien ya no merece su presencia en su vida, no hay segundas oportunidades, no hay súplicas que puedan cambiar su decisión. Puede haber advertencias, puede haber señales, pero una vez que su límite ha sido cruzado, no hay marcha atrás. La frialdad con la que puede cerrar un capítulo y seguir adelante sin mirar atrás puede ser devastadora para quienes creían que siempre tendrían poder sobre él. No se trata de venganza ni de orgullo, simplemente es la manifestación de su amor propio. Tauro no se aferra a lo que no le aporta, y cuando alguien se convierte en una carga en lugar de un apoyo, su salida de escena es tan definitiva que puede hacer que la otra persona se cuestione su propio valor. El legado de Tauro no se mide en palabras ni en gestos grandilocuentes. Se mide en hechos, en la solidez de lo que construye, en la forma en que su presencia transforma a quienes lo rodean. No necesita humillar, pero su sola existencia puede hacer que otros se enfrenten a sus propias sombras. No busca confrontaciones, pero su fortaleza puede hacer que los débiles se sientan aún más frágiles. No pretende demostrar nada, pero su capacidad para resistir, para avanzar y para mantenerse fiel a sí mismo es una lección que pocos pueden ignorar. En un mundo de incertidumbre y apariencias, Tauro es la prueba viviente de que la verdadera grandeza no necesita adornos ni reconocimientos, simplemente es. Tauro no es simplemente un signo de resistencia y estabilidad, es la encarnación de una sabiduría antigua, una conexión con las raíces de la existencia que le permite moverse por la vida con una certeza que muchos envidian. No necesita estar en constante cambio ni reinventarse cada día para sentirse vivo. Su naturaleza terrenal le otorga un poder silencioso pero imponente, un dominio sobre su propio ser que lo hace inquebrantable ante las crisis y los vaivenes emocionales que para otros resultan insoportables. Esta conexión con lo esencial de la vida es una de sus mayores fortalezas y, al mismo tiempo, una fuente de humillación involuntaria para quienes no han encontrado ese equilibrio. En una era en la que muchos se pierden en la búsqueda frenética de un propósito, en la desesperación por validarse a través de logros efímeros o en la necesidad de sentir que avanzan aunque no sepan hacia dónde, Tauro permanece firme. No se deja arrastrar por las corrientes de lo superficial, no se obsesiona con lo que es pasajero ni con lo que los demás consideran valioso. Él conoce su camino y lo sigue con una determinación que puede hacer que quienes viven en la incertidumbre se sientan aún más perdidos. La forma en que maneja sus relaciones también refleja esta claridad interior. No es alguien que juegue con los sentimientos ajenos ni que busque impresionar con grandes gestos vacíos. Su afecto es genuino, pero también es selectivo. Sabe lo que vale y no malgasta su energía en conexiones que no le aportan nada. Para aquellos que han construido su autoestima en la cantidad de personas que los rodean o en la facilidad con la que conquistan a otros, el hecho de que Tauro no se rinda fácilmente a su encanto puede ser desconcertante. No basta con palabras bonitas, con promesas exageradas ni con intentos de manipulación emocional. Si no siente una conexión real, simplemente no dará más de sí mismo. Esto puede ser devastador para quienes han aprendido a obtener validación a través de la conquista fácil o del afecto superficial. El dominio de Tauro sobre el tiempo es otro aspecto que suele pasar desapercibido, pero que puede generar incomodidad en quienes no han aprendido a manejar su propio ritmo de vida. No se deja llevar por la urgencia artificial que dicta que todo debe hacerse rápido y sin pausa. Tauro entiende que cada proceso tiene su tiempo, que las cosas verdaderamente valiosas requieren paciencia y dedicación. No se precipita en sus decisiones, no actúa impulsivamente ni deja que la prisa lo lleve por caminos que no le convienen. Para quienes viven atrapados en la inmediatez, en la necesidad de resultados instantáneos, su capacidad para esperar puede ser frustrante. Es como si Tauro estuviera demostrando, con cada uno de sus actos, que todo lo que es sólido y real toma tiempo en construirse. Y esto, para aquellos que han basado su vida en la velocidad y la gratificación instantánea, puede ser un golpe difícil de asimilar.
La forma en que enfrenta la adversidad también es una manifestación de su grandeza. Tauro no se lamenta en exceso ni se ahoga en la autocompasión cuando las cosas no salen como esperaba. Puede tomarse un tiempo para procesar el dolor, pero jamás se estanca en él. Su manera de levantarse después de una caída es un recordatorio brutal para aquellos que han hecho del sufrimiento una identidad. No se permite convertirse en víctima de las circunstancias ni busca la compasión de los demás. Simplemente sigue adelante, con la misma determinación que lo caracteriza. Para quienes han construido su vida en torno a sus heridas, en torno a la necesidad de que otros reconozcan su dolor, la capacidad de Tauro para sanar sin convertir su sufrimiento en un espectáculo puede ser difícil de comprender. Otro aspecto que a menudo pasa desapercibido es la relación que Tauro tiene con la abundancia. No se trata solo de riqueza material, aunque es un signo que sabe cómo atraer y mantener la prosperidad en su vida. Su verdadera abundancia radica en su capacidad para disfrutar lo que tiene, sin la necesidad de compararse con otros ni de obsesionarse con lo que le falta. Para aquellos que viven en un estado de insatisfacción perpetua, que sienten que nunca tienen suficiente o que su valía depende de lo que poseen, la capacidad de Tauro para disfrutar lo simple y encontrar satisfacción en lo que ya ha construido puede ser una lección dura. No necesita demostrarle a nadie lo que tiene porque su seguridad no se basa en la validación externa. Vive en un estado de plenitud que no se tambalea ante la envidia ni la competencia. La independencia emocional de Tauro es otra cualidad que puede resultar intimidante. No es que no valore el amor o las relaciones, sino que no depende de ellas para sentirse completo. Su estabilidad no está atada a otra persona, y esto puede ser un golpe para quienes han basado su identidad en la presencia de otros. No busca llenar vacíos emocionales con compañía superficial ni se aferra a relaciones que no le aportan nada. Si decide compartir su vida con alguien, es porque realmente lo desea, no porque lo necesite. Para aquellos que buscan desesperadamente sentirse completos a través de otra persona, la capacidad de Tauro para estar bien consigo mismo puede ser un recordatorio incómodo de su propia dependencia. Incluso en su forma de hablar y expresarse, Tauro puede hacer que otros se sientan inseguros sin pretenderlo. No es un signo que hable por hablar ni que se deje llevar por discursos vacíos. Sus palabras son pocas, pero significativas. No siente la necesidad de llenar el silencio con frases sin sentido ni de demostrar su inteligencia con discursos rebuscados. Cuando habla, lo hace con claridad, con convicción, con una seguridad que deja poco espacio para la duda. Para quienes han aprendido a impresionar a los demás con palabras huecas, enfrentarse a la sinceridad de Tauro puede ser desarmador. No se deja engañar por retórica ni por artificios, y eso puede hacer que quienes están acostumbrados a ocultar su vacío detrás de grandes discursos se sientan expuestos. Finalmente, la capacidad de Tauro para desconectarse del ruido del mundo y encontrar paz en su propio espacio es otra característica que puede hacer que otros se sientan incómodos sin que él lo pretenda. No necesita estar siempre rodeado de gente ni estar constantemente entretenido para sentirse bien. Sabe disfrutar de su propia compañía, encontrar placer en lo cotidiano y sumergirse en momentos de tranquilidad sin sentir que está perdiendo el tiempo. Para aquellos que no han aprendido a estar solos, que dependen del estímulo constante para evitar enfrentarse a sus propios pensamientos, la serenidad de Tauro puede ser un reflejo incómodo de la ansiedad que sienten cuando no están rodeados de distracciones. Tauro no busca humillar, no busca imponerse ni hacer que los demás se sientan pequeños. Simplemente es. Su presencia, su forma de vivir, su conexión con lo esencial de la existencia, son suficientes para que otros se enfrenten a sus propias carencias, a sus inseguridades, a sus contradicciones. Y en ese reflejo, muchos pueden sentirse abrumados, no porque Tauro los haya hecho menos, sino porque los ha obligado a ver lo que aún les falta por construir dentro de sí mismos. Tauro posee una relación especial con la constancia y la perseverancia, dos cualidades que a menudo subestiman aquellos que viven atrapados en la gratificación instantánea. Su manera de avanzar en la vida es metódica, paciente y, sobre todo, imparable. No necesita correr para llegar primero ni demostrar que está en constante movimiento para sentirse productivo. Su ritmo es firme, pausado, pero siempre orientado hacia el progreso. Esto puede ser desconcertante para quienes han aprendido a moverse con prisa, creyendo que la velocidad es sinónimo de éxito. Tauro no compite en carreras ajenas ni se deja llevar por la presión de hacer más de lo necesario. Su enfoque es simple, avanzar con seguridad, construyendo sobre bases sólidas. Sin saltarse pasos ni buscar atajos.
Para quienes dependen de la inmediatez para sentirse valiosos, la capacidad de Tauro para lograr grandes cosas sin necesidad de apresurarse puede ser un recordatorio incómodo de su propia falta de paciencia. El modo en que enfrenta los conflictos es otro aspecto que puede hacer que otros se sientan desarmados sin que él lo pretenda. No es un signo que busque la confrontación por gusto, pero tampoco es alguien que se deje pisotear. Su temperamento tranquilo puede hacer que muchos lo subestimen, creyendo que su silencio es sumisión. Pero lo cierto es que cuando Tauro decide poner un límite, lo hace con una firmeza que no deja espacio para dudas. No grita, no dramatiza, no entra en juegos de manipulación. Simplemente deja claro lo que no está dispuesto a tolerar, y lo hace con una autoridad natural que pocos pueden desafiar. Para quienes están acostumbrados a ganar discusiones a través del caos y la provocación, enfrentarse a la calma inquebrantable de Tauro puede ser profundamente frustrante. No reacciona como esperan, no cae en trampas emocionales y no se deja arrastrar por la necesidad de probar su punto con palabras innecesarias. Su postura es clara, y su capacidad para mantenerse firme sin perder el control es una forma de humillación silenciosa para quienes dependen del conflicto para sentirse poderosos. La lealtad es otro de sus rasgos más notables y paradójicamente, también puede ser una fuente de incomodidad para quienes no han aprendido a valorar este principio. Cuando Tauro se compromete con alguien, ya sea en una amistad, en una relación amorosa o en una sociedad laboral, lo hace de manera absoluta. No es alguien que traicione, que actúe con doble moral o que cambie de bando según la conveniencia del momento. Su palabra tiene un peso inmenso porque no la entrega a la ligera. Esto puede hacer que quienes han vivido rodeados de personas inestables o traicioneras se sientan incómodos en su presencia. Su integridad es una especie de espejo en el que muchos se ven reflejados y se dan cuenta de cuánto han fallado en mantenerse fieles a sus propios compromisos. El dominio que tiene sobre sus emociones es otra faceta que lo diferencia y que puede hacer que otros se sientan vulnerables sin que él lo pretenda. No es alguien que se deje llevar fácilmente por el drama o que actúe por impulso. Sus reacciones son calculadas, meditadas y, sobre todo, controladas. Esto no significa que no sienta con intensidad, sino que no permite que sus emociones gobiernen su vida. Sabe cuándo es momento de expresar lo que siente y cuándo es mejor guardar silencio. Para quienes han crecido creyendo que las explosiones emocionales son la única forma de validar sus sentimientos, la templanza de Tauro puede ser una muestra de que aún tienen mucho que aprender sobre el verdadero autocontrol. La relación que Tauro tiene con el placer es otro punto que puede desconcertar a los demás. A diferencia de quienes ven el disfrute como un lujo o un exceso, él lo entiende como una parte esencial de la vida. No se priva de los placeres que le hacen feliz, pero tampoco se deja arrastrar por ellos de manera irresponsable. Disfruta de la buena comida, de la comodidad, del arte, de la música y de todo aquello que nutre sus sentidos, pero lo hace con un equilibrio que le permite gozar sin caer en la autodestrucción. Para quienes han crecido con una mentalidad de sacrificio extremo o, por el contrario, con la incapacidad de poner límites a sus deseos, la armonía con la que Tauro disfruta de la vida puede ser una lección difícil de aceptar. No necesita justificarse ante nadie por buscar el bienestar, y su capacidad para disfrutar sin culpa puede ser una bofetada para quienes aún no han aprendido a permitirse lo mismo. Su instinto para la estabilidad material también es un punto que puede generar tanto admiración como incomodidad. Tauro no es un soñador sin fundamentos ni alguien que viva de ilusiones. Sabe lo que vale el esfuerzo y entiende que la seguridad económica no se construye de la noche a la mañana. No deja sus finanzas al azar, no se deja seducir por promesas de riqueza fácil ni se arriesga sin pensar en las consecuencias. Su manera de gestionar sus recursos puede hacer que quienes viven en la improvisación o en la irresponsabilidad financiera se sientan expuestos en su presencia. No porque Tauro los juzgue abiertamente, sino porque su éxito es un recordatorio de todo lo que podrían haber logrado si hubieran aprendido a manejar mejor sus propias decisiones. Incluso en la forma en que se despide de quienes ya no aportan a su vida, Tauro puede generar un impacto profundo. No es de los que hacen grandes escándalos ni de los que buscan venganza. Cuando decide alejarse, lo hace con una tranquilidad que puede ser devastadora para quien esperaba una reacción intensa. No ruega, no insiste, no deja puertas abiertas. Su despedida es tan firme y definitiva que puede hacer que la otra persona se cuestione su propio valor. No hay rabia, no hay odio, solo una certeza absoluta de que ha tomado la mejor decisión para su bienestar. Para aquellos que han aprendido a jugar con los sentimientos ajenos, la indiferencia absoluta de Tauro puede ser el golpe más humillante de todos.
Su conexión con la naturaleza y la vida simple es otro aspecto que lo hace único. En un mundo que constantemente promueve la insatisfacción y la necesidad de tener más, Tauro encuentra felicidad en lo esencial. No necesita lujos desmedidos para sentirse completo, ni busca impresionar con posesiones ostentosas. Su bienestar proviene de cosas auténticas, un buen hogar, comida de calidad, un entorno armonioso, compañía sincera. Para quienes han basado su identidad en la acumulación de bienes materiales o en la búsqueda incansable de reconocimiento externo, la capacidad de Tauro para ser feliz con lo que tiene puede ser un recordatorio incómodo de que la verdadera plenitud no depende de lo que se posee, sino de la relación que se tiene con lo que ya se ha construido. Tauro no busca humillar, pero su sola existencia puede hacer que otros se enfrenten a sus propias inseguridades. No pretende demostrar superioridad, pero su capacidad para mantenerse firme cuando todo a su alrededor es caos puede hacer que muchos se cuestionen su propia inestabilidad. No necesita reconocimiento, pero su éxito silencioso puede ser un recordatorio de lo que se logra cuando se actúa con paciencia y determinación. Es un signo que no impone su fuerza, pero cuya presencia se siente. Y en un mundo donde muchos buscan validación externa para sentirse completos, la seguridad interna de Tauro es una prueba viviente de que la verdadera grandeza no necesita ser proclamada, porque simplemente es. Tauro encarna una fortaleza ancestral que resuena en lo más profundo de la naturaleza humana. No es solo un signo de tierra, sino la representación misma de la raíz que sostiene, de la montaña que permanece inamovible ante la tormenta. Esta conexión con la estabilidad y la seguridad puede ser un desafío para quienes viven atrapados en la incertidumbre, en el deseo constante de cambio sin dirección, en la angustia de no saber quiénes son o qué quieren. Tauro sabe lo que quiere y, lo que es aún más poderoso, sabe lo que no quiere. No se deja llevar por modas pasajeras, por expectativas ajenas o por la presión social de encajar en moldes prediseñados. Esta seguridad en su identidad puede ser una fuente de humillación silenciosa para aquellos que han pasado la vida intentando complacer a los demás, adaptándose a lo que el mundo espera de ellos sin jamás encontrar un propósito propio. Hay una firmeza en Tauro que no necesita ser impuesta. No necesita levantar la voz ni amenazar para que su autoridad se haga sentir. Su sola presencia es suficiente para transmitir que no es alguien a quien se pueda manipular fácilmente. Esta energía de autodominio y autocontrol puede hacer que quienes están acostumbrados a doblegar a los demás a través de la manipulación emocional o el juego psicológico se sientan desarmados. Tauro no responde a provocaciones ni se deja arrastrar a discusiones sin sentido. Si algo no le interesa, simplemente no le da su atención. Para quienes han construido su poder en la capacidad de generar reacciones en los demás, esta indiferencia puede ser demoledora. No hay mayor humillación que intentar provocar a alguien que ni siquiera se molesta en responder. El vínculo que tiene con el cuerpo y los sentidos es otra de sus fortalezas. No es un signo que viva desconectado de su esencia física ni que se deje llevar por la superficialidad. Sabe que el cuerpo es el templo del espíritu y lo cuida con la misma devoción con la que protege todo lo que considera valioso. No se deja seducir por tendencias efímeras de belleza o por estándares artificiales impuestos por la sociedad. Su relación con su propia imagen es auténtica, basada en la aceptación y en el disfrute de lo que es real. Para quienes viven obsesionados con la aprobación externa, con la necesidad de encajar en una idea de perfección inalcanzable, la seguridad de Tauro en su propia piel puede ser una lección difícil de asimilar. No busca validación porque ya se ha dado a sí mismo el reconocimiento que necesita. La forma en que gestiona su energía es otra de las razones por las que puede hacer que otros se sientan pequeños sin intención. Tauro no malgasta su tiempo en lo que no le aporta. Su enfoque es claro y su capacidad de concentración es inquebrantable. No se distrae con trivialidades ni se dispersa en múltiples caminos sin rumbo. Si decide hacer algo, lo hace con toda su dedicación. Esta mentalidad puede ser una fuente de frustración para aquellos que viven saltando de una cosa a otra sin completar nada, que comienzan 1000 proyectos pero nunca terminan ninguno, que buscan la motivación en la emoción del inicio pero carecen de la disciplina para llegar al final. Tauro les recuerda, con su simple forma de actuar, que el verdadero éxito no está en empezar muchas cosas, sino en terminar aquello que realmente importa. Su manera de amar es otro de los aspectos que pueden generar impacto en quienes no están preparados para un amor genuino. No es alguien que se entregue fácilmente ni que juegue con los sentimientos de los demás. Su afecto es profundo, sólido y leal. Pero esta misma lealtad exige reciprocidad. No tolera la falsedad ni la inconstancia en el amor.
Para quienes han aprendido a moverse en relaciones superficiales, a manipular con la ilusión de la pasión o a jugar con los sentimientos ajenos sin compromiso real, enfrentarse a la sinceridad y estabilidad de Tauro puede ser una experiencia transformadora o completamente humillante. No se deja engañar por promesas vacías ni por discursos llenos de palabras sin acción. Su amor es real o no es, y no tiene miedo de cerrar la puerta a quienes no saben valorar lo que ofrece. La resistencia de Tauro ante la presión social y las expectativas externas es otra razón por la que puede hacer que otros se sientan inseguros sin proponérselo. No necesita seguir el camino que otros han trazado para él ni se siente obligado a cumplir con normas que no resuenan con su verdad. Su capacidad para vivir según sus propios términos es una demostración de independencia que puede ser difícil de aceptar para quienes han pasado la vida tratando de ajustarse a lo que se espera de ellos. La sociedad empuja constantemente la idea de que hay que avanzar rápido, de que hay que competir, de que el éxito se mide en logros visibles. Pero Tauro desafía esta mentalidad al demostrar que el verdadero éxito es encontrar paz en el propio camino, sin necesidad de validación externa. Su relación con la memoria y la tradición es otro aspecto que puede generar incomodidad en quienes han aprendido a vivir desconectados de sus raíces. Tauro valora el pasado, respeta la historia y se nutre de la sabiduría ancestral. No desecha lo antiguo solo porque es antiguo, sino que lo honra y lo integra en su vida de manera significativa. Para aquellos que han crecido en una cultura de inmediatez, donde todo lo viejo se considera obsoleto y donde la novedad es lo único que importa, la conexión de Tauro con lo eterno puede ser una humillación sutil. Su existencia misma es un recordatorio de que no todo lo nuevo es mejor y de que la solidez proviene de aquellos que saben de dónde vienen. Incluso su forma de afrontar la soledad es un punto que puede generar inseguridad en otros. No es alguien que tema estar solo ni que dependa de la compañía constante para sentirse completo. Encuentra placer en sus momentos de introspección, en la conexión con su propio ser, en la tranquilidad de su espacio personal. Para quienes han aprendido a definir su valía en función de la cantidad de gente que los rodea, la independencia emocional de Tauro puede ser un golpe difícil de procesar. No necesita estar rodeado de ruido para sentirse vivo, y su capacidad para disfrutar de su propia compañía es una demostración de fuerza interior que pocos pueden igualar. La sencillez con la que vive la vida es otra de sus mayores lecciones y, al mismo tiempo, una fuente de incomodidad para quienes han aprendido a complicarse sin razón. No necesita adornos innecesarios ni busca impresionar con exageraciones. Su autenticidad es suficiente. No se deja llevar por la competencia absurda de quien tiene más, quien ha viajado más, quien ha acumulado más experiencias extravagantes. Su felicidad radica en lo real, en lo tangible, en lo que verdaderamente tiene valor. Para quienes han basado su autoestima en la acumulación de experiencias solo para mostrar a otros, la capacidad de Tauro para encontrar plenitud en lo simple puede ser una revelación dolorosa.